Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. En Lucas, en el capítulo 12, los versículos del 1 al 7. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si recordamos cómo termina el capítulo 11, es cuando Jesús en la casa del fariseo expresa 6 ayes contra ellos, contra los fariseos. Y en la frase más fuerte les dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. Y también la misma referencia hace con los intérpretes de la ley. Contra todos ellos dice, hay una sentencia, un ay de parte de Jesús. Pero luego que él expresa estas cosas, dice que ellos empezaron a acecharle a Jesús, haciéndole que hable de varios temas, de varias cosas, buscando una palabra con la cual pudieran acusarle a Jesús. Y acusarle significaría acusarle de blasfemia, que era terrible para ese tiempo, en lo religioso. Y ahí es cuando empieza el capítulo 12. Y dice, en esto, o sea, estando en esta circunstancia, en esta situación, ya se enojan los fariseos, los escribas y los intérpretes de la ley que estaban ahí. Y entonces dice, se junta una gran multitud, por millares, tanto que unos, dice, se atropellaban contra otros. Y ahí empieza a dirigirse a sus discípulos. Y les dice, primeramente, dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Acaba de salir diciéndoles a ellos acerca de la hipocresía. Y ahora tiene que recomendarles a sus discípulos y decir, tengan cuidado, guárdense de la levadura de los fariseos. Y les dice, ¿cuál es esa levadura? Es la hipocresía. Es algo pequeñito que empieza, pero que va tomando control de todo. Si nos referimos a una masa para hacer pan, significa que un poquito de levadura va a influenciar en toda la masa y va a hacer efecto en toda la masa. Y el punto es que puede llegar a ellos también. No actuar como fariseos, pero parecerse a los fariseos. Y cuando hablamos de hipocresía, y cuando Jesús menciona esta palabra, lo que les está diciendo es, tengan cuidado de tratar de aparentar. ¿Por qué? El engaño de la hipocresía es hacernos pensar que nunca se va a saber lo que está oculto. Porque ser hipócrita es cubrir algo que nosotros no queremos que los demás sepan. Y entonces debemos tener un comportamiento diferente. Pensamos en nuestra mente, esto nunca se va a saber. Esto siempre va a estar oculto. Y Jesús dice, no, esto es de corta duración, dice, porque pronto todo saldrá a la luz. La hipocresía tiene un efecto de corta duración, es para el momento, pero si queremos mantenerlo, entonces es un esfuerzo y un trabajo agotador, porque para mantener algo oculto debemos valernos de la mentira, y entonces nuestra vida se transforma en una dedicación a tapar mentiras. Tenemos que inventar otra mentira para tapar la anterior y luego una mentira más para tapar las 2 anteriores, y nos desgastamos emocionalmente, nos desgastamos físicamente, nos consume el tiempo, nos consume la mente, buscando cómo ocultar para que los demás no sepan. Pero Jesús dice, eso es trabajo en vano. ¿Por qué? Verso 2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse.
Le pongo en términos bien comprensibles. Porque nada hay tapado que no haya de destaparse. Y porque no hay nada en secreto, no hay ningún secreto que no vaya a ser conocido. No hay nada que quede tapado, no hay secreto que quede sin conocerse. Verso 3 dice, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y todo lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Todo lo que hemos dicho, dice, en la oscuridad, en las tinieblas, tapaditos, dice, todo eso sacará a la luz, será sacado a la luz. Y todo lo que habéis hablado al oído, o sea, cualquier murmullo que hayamos dicho en el oído, ¿qué es? Se proclamará en las azoteas, o sea, se escuchará en alta voz. Y Jesús, en el verso siguiente, en su primera parte, nos da el remedio para la hipocresía, cómo curarnos de la hipocresía. Y no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con Jesús. Recordemos que Jesús conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón, sabe las intenciones de nuestros corazones. Y Jesús les dice a sus discípulos, más os digo, amigos míos, que Jesús sea nuestro amigo, este es el remedio para la hipocresía. Porque el amigo conoce lo bueno y lo malo del otro, y le estima y le considera aún sabiendo las cosas negativas o las cosas malas de su amigo. Y ese es Jesús. Él sabe todas nuestras cosas, sabe las buenas y sabe las malas. ¿Y qué podemos ocultarle a Él? Nada. Entonces, ¿de qué nos sirve tratar de ocultar? Si Él ya conoce, si Él ya sabe. Entonces, la hipocresía termina al entender que Jesús me considera su amigo, a pesar de lo que sabe de mí. Y Jesús quiere advertirles a sus discípulos del peligro. Los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley están enojados, han sido puestos al descubierto en su forma, en su manera de vida. Y entonces Jesús les dice a sus discípulos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Jesús les dice, no teman a los hombres, porque lo que ellos pueden hacernos está limitado a este mundo. A lo mucho, dice, nos pueden quitar la vida, no pueden hacer nada más. Pero a quien debemos temer, dice, es a Dios, porque lo que Dios puede hacernos trasciende esta vida, tiene consecuencias más allá de esta vida, y es que puede enviarnos al infierno. En los versos 6 y 7 son palabras maravillosas de Jesús, que les dan fortaleza a sus discípulos, que les da convicción y lo que ellos necesitan, el valor necesario para afrontar las cosas que vendrán en lo posterior. Y les dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, dice, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. En el 7, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Él toma referencia a 2 cosas, a la naturaleza y al ser humano. Y cuando habla de la naturaleza dice, ustedes piensan que Dios no sabe en cuánto se venden 5 pajarillos. Pongámoslo en términos actuales. Ustedes creen que Dios no sabe cuántas manzanas se venden en $1, pero Dios conoce, Dios sabe. No se le escapa a Dios absolutamente nada. Y si hablamos de lo personal, dice, Dios conoce todo. Conoce el corazón del hombre, conoce los pensamientos, las intenciones de sus pensamientos. Y Jesús llega a un punto extremo, dice, ¿sabe hasta cuántos cabellos hay en su cabeza y en mi cabeza? ¿Qué les quiere decir a los discípulos con esto? Al final dice, no temáis, porque más valéis vosotros que muchos pajarillos. Es decir, que si Dios conoce y tiene cuidado de la creación, ¿cuánto más no va a tener cuidado de nosotros, de sus siervos, de sus seguidores, de sus hijos? Por lo tanto, dice, no debemos temer absolutamente nada. 2 verdades. Él tiene todo el conocimiento. Él sabe absolutamente todas las cosas. A Él no podemos ocultarle nada. Y segundo, Él tiene el control de todas las cosas. Tiene el control de la economía, por supuesto. Tiene el control de nuestras vidas, por supuesto. Sabe lo que necesitamos, por supuesto. Y entonces, ¿por qué tememos? Tal vez nos sentimos solos. Si ese es su pensamiento, si eso es lo que está en su corazón, que usted tiene miedo porque se siente solo, entonces yo le invito, acéptele a Jesús, acéptele a Dios, y no estará solo, porque la promesa de Él es, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.